Como siempre arrancamos el programa ¿Qué tal, Fernanda? Con un ritual o un hábito, un decreto, un pues sí, es ritual, mantra, ¿no? Pues sí. ¿qué tú? Un deseo. Un deseo. Pues Sí, eso. es que yo lo veo como un ritual, Ajá. ¿no? Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy. ¿Quién sabe ayer? ¿Quién sabe mañana? O sea, hoy. Lo importante que es hoy. importa, exacto. Y hoy vamos a hablar un poco de la historia del informe de gobierno, del informe presidencial, que ya, pues ayer hubo este tema que si era el primero, el tercero, el cuarto, el diario, la mañanera, o sea, ¿cuántos ya van? De eso vamos también a platicar con Óscar Valdés. Pero entonces, arrancamos, ¿les parece? Me parece. Como en la radio contamos 5, Como 4, 3, 2, 1. Estás al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un acto oficial característico de nuestra democracia. Esto es importante. Este acto ha estado presente en la vida de nosotros los mexicanos desde hace varias generaciones. Me refiero al informe presidencial. Fíjense, la historia de este informe se remonta al año 1917, porque en el artículo 69 de la Constitución se obliga al presidente de la República Mexicana a presentar un informe sobre la situación del país. El 1 de septiembre, cuando inicia el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el presidente en turno, pues por ley, por constitución, debe entregar un documento en el que detalle la administración pública del país. Entregar cuentas, pues. Sí, todas esas actividades gubernamentales, logros obtenidos por el gobierno en el último año, pues los gastos que se hicieron con el presupuesto público, los planes, programas que se van a llevar a cabo en el siguiente año y sobre todo también pues señalar qué no se ha logrado y en qué se va a trabajar. Legalmente, quiero que sepan ustedes que me escuchan que no es necesario subir a la tribuna y dar lectura al informe. Pero sabemos que en la política pues las ceremonias son tan rimbombantes y tan importantes como los documentos y por ello muchos presidentes a lo largo de la historia de México se subían a la tribuna a leer el informe eterno, ¿se acuerdan? No, era como la epístola de Melchor, pero más larga. ¡Qué bárbaro! Eran eternos los informes. Y entonces, con esa voz engolada, priista de la época, ¿no? Sí. Muy engolado, todo era muy elevado y todos estaban durmiendo. Nadie entendíamos nada, pero ahí estábamos. Mucho protocolo. Mucho protocolo. Ahora, resulta que esto es importante porque, por ejemplo, Porfirio Díaz presentó 61 informes de gobierno. Y pese a que muchas personas piensan que este ejercicio no surge con las democracias modernas, pues de hecho tienen un origen milenario, no es un asunto reciente ni del siglo pasado. Fíjense, durante la República Romana, el Senado tenía la atribución de llamar al cónsul a sus sesiones para rebatir sus decisiones arbitrarias, mientras que en la Edad Media los reyes debían presentarse ante las cortes antes de aumentar los impuestos. Pues es que es lógico. A ver, dinos qué estás haciendo con el país que diriges, básicamente. Ahora, lo que sí es muy moderno es la forma, porque surge con el artículo 2 de la Constitución de las 13 colonias, es decir, lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. En este artículo se exige al presidente informar regularmente al Congreso de la Unión las medidas que va a llevar a cabo en su mandato y en caso de considerarse necesario, ponerlas a votación. Este informe
se debía rendir ante el Poder Legislativo porque ellos eran la representación directa de la nación. En México, esta obligación jurídica tiene su primer antecedente en el artículo 68 de la Constitución de 1824. Incluso, un año después, en 1825, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, por iniciativa propia, cumple con este protocolo. Y así lo hace durante el acto inaugural del Congreso. Pero en ese entonces, jurídicamente, solo los secretarios de Estado estaban obligados a comparecer ante las comisiones del Poder Legislativo. En la Constitución de 1857, los liberales instituyen que también el presidente está obligado a rendir cuentas. Y ahí es cuando nace, 1857, por los liberales, el informe presidencial. Llega el siglo XX, la figura presidencial se convierte en la institución más importante del régimen político, por lo que el día del informe se vuelve hasta una fiesta nacional, conocida también como el Día del Presidente. Las calles, acuérdense, se adornaban, no sé si nuestros abuelos, pero es que era una cosa de estandartes por todos lados, tricolores, banderines. Todas las confederaciones obreras, campesinas, llevaban a todos sus afiliados a las plazas públicas a celebrar. En tribuna con el Congreso, pues ahí en el Congreso se escuchaban alabanzas espontáneas. ¡Viva! ¿No? Como si fuera el grito, ¿no? Al líder de la nación, al presidente en turno. Bueno, hablábamos de informes presidenciales soporíferos. El de este señor Abelardo Rodríguez se tardó 8 horas. No, hombre, la mañanera de 2 horas 20 era una pecata minuta. No, hombre, por favor. Este hombre tardó 8 horas en leer un resumen, híjole, de actividades. Los legisladores no había manera. El abusado que llevó pañal le fue re bien. Los otros se jorobaron el hígado porque no había de dónde. Y bueno, tenían que agradecer que era un resumen y no el informe completo. Imagínense 8 horas oyendo a un ta 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 ta. Ese es el ritmo. Ahora el ritmo es otro ritmo hoy. Bueno, lo cambió un poco el ritmo, lo cambió Salinas. Ta ta. Ese sería el ritmo de hoy. Estos que están ayudándonos con los sordomudos ya parecen clases de tai chi, man. O sea, es una cosa que se está así y luego ya cambia así y luego ya le hace así y luego para el otro lado, pero lento. ¿Qué decías? Que el que cambió primero fue Salinas, ¿no? La tonadita. Señores, amigos, híjole, mano. Hemos cambiado la actitud de los mexicanos. Hoy compartimos otra visión de Estado, ¿no? Hablaba así, que fue ya el clásico de... No, hombre, chútate Abelardo Rodríguez 8 horas. El resumen del informe, no bueno. Ahora, excentricidades, no, tienen que saber esto, por favor. Las más reseñables. La llegada de Adolfo de la Huerta en automóvil hasta la tribuna, eso no se puede olvidar. Y su propuesta de celebrar el 6 de enero a Quetzalcóatl. No, cada uno con sus cosas. Cada uno le suma lo que se le hincha la En vez gana. de los Reyes Magos. En lugar de los Reyes Magos, ahora vámonos con Quetzalcóatl. Ya el pobre Gaspar, Baltasar valieron sorbete. ¿Qué te trajo Y la mirra. ¿Qué te trajo Quetzal? No, pues nada. ¿Ves? Mejor con los Reyes Magos. Ahora, una obligación que se convirtió en costumbre fue la de alabar la figura presidencial. Yo creo que de ahí viene todo este alabo a la política en México. Seas bueno, regular, corrupto, ratero, no importa. ¿Cómo le va, señor presidente? ¿Cómo le va, señor secretario? Pásele usted. Hijos de su madre, la mayor parte de rateros. Sí, claro. Pero ¿qué tal les das el paso?
Ay, ahí está en la mesa de al lado el secretario de Hacienda. Chinga, pues ese es tu empleado. No, de veras, creo que luego está muy Sí, 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 se convierte, sofisticado este claro, tema, ¿no? totalmente de acuerdo. Ahora, es a través de este tema, que es otra forma de alabar la figura presidencial, sin importar evidentemente las críticas de un pueblo o de los empresarios. Por ejemplo, el informe de José López Portillo, búsquenlo, es que es una joya, porque, le gritaron 40 veces. ¿Pero qué crees? Por ovaciones de los legisladores. Hemos dicho, bravo, que no va a haber inflación, bravo, y bolas, don Cuco. Defenderé el peso como un perro. Y bravo. bolas que nos salen un chorro de perritos. No, Sí. no, estuvo durísimo. Fíjense, Miguel de la Madrid fue interrumpido, pero por los diputados del Frente Democrático Nacional. No, hombre, y del PAN. En protesta por el supuesto fraude electoral, ¿no? Cuando se cayó el sistema ya en 1988. 1997, el PRI pierde la mayoría en el Congreso y Ernesto Zedillo pues no se presenta frente a los legisladores. En ese momento, Porfirio Muñoz Ledo es el primer político mexicano en criticar abiertamente el informe presidencial. Con el PAN, pues las cosas no mejoraron. Vicente Fox fue el presidente más abucheado en una de las ceremonias. En su último informe, pues tuvo que conformarse con entregar el documento porque no pudo llegar a la tribuna, que estaba tomada por el PRD, ¿se acuerdan? Ujú. Bueno, Felipe Calderón, que intentó dar su discurso en el año 2007, pero los diputados de la oposición se lo impidieron y desde entonces, pues el protocolo era entregar el informe por escrito y santo remedio. Para muchos otros, el logro ha sido eliminar el famoso Día del Presidente, rescatando únicamente la rendición de cuentas que todos los mexicanos merecemos y debemos de exigir, evidentemente, al Poder Ejecutivo. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿leíste el informe presidencial que se entregó ayer? ¿Lo viste? Porque una cosa fue lo que dijo en su tercer informe, que hasta eso cambió, hasta ese protocolo cambió, porque ya dio uno cuando empezó, otro el 1 de julio y otro ayer. Pero no corresponde lo que dijo a lo escrito. Son datos distintos. Hay que darnos a la tarea, porque es como tener una casa, tener un administrador de esa casa y que nosotros no veamos las cuentas de ese administrador. Y es nuestra casa. No, pues sí hay que ver cómo está el tema. Pero acuérdate que él siempre tiene otros datos. Ahora, ¿tiene alguna relevancia para ti el informe, por ejemplo? Para ti que me escuchas, para ustedes. Pues la tiene porque vas conociendo evidentemente las acciones y la posición del Estado o la administración federal en torno a lo que se está trabajando o lo que viene. El problema es que, como bien dices, parece que yo lo vi como otra conferencia mañana, era más larga, ¿no? En fin, de eso vamos a hablar con Óscar Valdés. De eso vamos a hablar, vamos a ¿Y hacer qué un más? análisis. Cuéntanos para Tenemos arrancar. a Oppenheimer que nos va a platicar de lo que está pasando ahí también ahí en Estados Unidos con el huracán Dorian. Y nuestra mexicana rifada, mucho más que compartir. Y quédense con nosotros aquí en QTF.